Entonces, bueno, el día de ayer ya empezamos a ver lo que son trastornos inmunológicos que afectan a piel. Empezamos justamente por dermatitis atópica y ya habíamos visto que es en individuos que suelen presentar reacción de hipersensibilidad y por eso es más frecuente en individuos que tienen problemas de alergia, ¿no? Alergias llevadas al extremo como el asma, es en donde podemos llegar a ver, ay, en donde podemos llegar a ver estas dermatitis atópica. Ahora vamos a hablar de una lesión que es frecuente tanto en perros como en gatos y es no nada más la infección que se produce por el piquete de pulga, sino cuando hay una reacción de hipersensibilidad al piquete de la pulga. Entonces, en estos casos, normalmente hay mucha comezón en estos individuos afectados y las, las reacciones, además del piquete de pulga y la comezón que normalmente produce, hay una reacción de hipersensibilidad y normalmente los individuos se rascan tanto que se lesionan mucho. Y aquí lo que están observando en este menino es justamente que ya tiene toda la espalda, ¿no? Completamente alopésica, porque se rascan y se rascan y se rascan y entonces se van quedando con extensas zonas alopécicas. Normalmente las lesiones inician cerca de la base de la cola, pero se pueden llegar a extender incluso a todo el cuerpo. Otro buen lugar para que se muevan las pulgas o donde les piquen es atrás de las orejas a los gatos, justamente porque ahí no se alcanza, ¿no? Ya ven que el gato es capaz de rascarse en cualquier lado, pero atrás de las orejas no se alcanzan y entonces se suelen lesionar las orejas con las patas. Entonces, de todas maneras, terminan en mal estado. Entonces, normalmente les digo, es cerca de la base de la cola, después la región del dorso, es muy factible que esto se extienda hacia el abdomen y ya después se puede extender a todos lados. Si se fijan aquí también en el cuello no se nota tanto, pero a nivel de la paleta, ¿no? Sobre la piel del miembro anterior derecho, observamos también estas áreas alopésicas. Y lo de menos es esto. En realidad, estos individuos tienen tanta comezón que su principal actividad durante el día es rascarse. Entonces, no duermen, no comen, no toman agua porque se están rascando. Entonces, hacen cambio de hábitos, ¿no? Y entonces empiezan a perder peso de una manera impresionante porque todo lo que hacen todo el día es rascarse, 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 y eso ocupa casi el 90% de su día en esta actividad, ¿no? Y evidentemente pues no la pasan bien. Entonces, aquí está la pulguita para que se acuerden de ellos, independientemente de que es importante que recuerden que además las pulgas son el huésped intermediario de algunos parásitos. ¿Quién me dice uno de los más frecuentes que tenemos? Pero todavía no me lo digan porque no estoy lista para apuntarlos. Bueno, me lo pueden poner en el chat en lo que encuentro los resultados. Ya encuentro. No Listo. recuerdo bien, pero uno es Toxocara o Dipilidium. Es uno de los dos. Víctor, tú hablaste Toxocara o Dipilidium. Dipilidium es normalmente el que encontramos vinculado a las pulgas. Toxocara es ciclo directo porque es nematodo, según yo. Entonces, digo, lo del ciclo directo que es nematodo, sí estoy segurísimo. Víctor, ¿qué día dicen que soy? 2 de diciembre. Ya me acordé. Listo. Ok. Entonces sí, Dipilidium, que es un céstodo, ¿no? Acuérdense, el que tiene la forma de los arrocitos, ese mero es Dipilidium. Entonces, además de todo el proceso ya inmunológico, toda la hiperreactividad que tienen, el malestar que presentan, normalmente están parasitados, suele irles muchísimo peor. ¿Ok? Entonces, normalmente es
esto lo que sucede. Cuando tenemos dermatitis alérgicas por contacto, ahí yo les había dicho que era hipersensibilidad tipo 3, no es tipo 4, ¿no? Normalmente lo que sucede aquí es en las dermatitis por contacto, igual las zonas afectadas dependiendo en dónde, en dónde sea, normalmente las lesiones más frecuentes son en las patas y esta lesión se sube hacia, o sea, de los cojinetes hacia las patas, la parte baja del abdomen o, por ejemplo, hay sensibilidad a los plásticos y entonces es alrededor de la boca en los plásticos que tienen para comida. Normalmente no hay sensibilidad platos de aluminio, pero sí a los platos de plástico. Entonces eso se puede ver en cualquier individuo de cualquier especie, ¿no? Esta sensibilidad al plástico y normalmente lo mismo, se ocasionan prurito, puede llegar a ver aquí muy frecuentemente también, se forman pápulas, pueden progresar hacia vesículas dependiendo del grado de irritación o la sensibilidad del individuo, ¿no? Y evidentemente hay mucha comezón. Otra vez, si los individuos se rascan y se rascan, entonces pueden llegar a generarse áreas muy extensas de lesión. Ojo también con los collares, ¿no? Hay muchos collares que se ven muy lindos, pero les generan un proceso de hipersensibilidad. Entonces es necesario revisar exactamente de qué va. Y ahora en estas épocas de frío también que les dan por ponerles suétercitos, ¿no? Y el suéter navideño del Merry Christmas y el Guaraguara, también es frecuente que este tipo de suéteres, sobre todo los que son de poliéster, ¿no? O polipropileno, estas cosas de materiales raros, les ocasionen hipersensibilidad. Entonces, el suétercito normalmente las áreas de lesión más frecuente son a nivel de las axilas, en donde les llega en el cuello o en la parte del abdomen. Normalmente donde más rosa y donde más rosa es en las axilas. Entonces tienen estas lesiones de una reacción alérgica y además la lesión por el roce, entonces pueden llegar a tener mucha incomodidad con estos individuos. Bueno, resinas, plantas, ¿no? El pasto que les decía, las alfombras, eh, evidentemente sustancias que se ponen en el piso, aromatizantes, ¿no? Aquí depende mucho el tipo de shampoo que les puedan poner. También hay algunos, eh, los collares para pulgas, el, el principio activo que tienen la mayoría de ellos, ¿no? Aquí justo llegar a tener problema de sensibilidad al principio activo del collar o bien al collar, al material plástico del collar y entonces tienen una irritación y con el principio activo pueden llegar a tener procesos muy severos en este tipo de reacciones de dermatitis por contacto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es importante determinar qué es lo que le está causando el proceso de hipersensibilidad y cuando es esto de los collares, ¿no? Además de la hipersensibilidad, es la hiperreacción al químico y alguna vez me tocó ver incluso unos casos muy severos justamente de sensibilidad a estos collares pulgas en gato. Eh, lo que sucede entonces con estos animales es incluso así como si fuera un caso de fotosensibilización, donde se empieza a necrosar la piel, ¿no? Literal, eso les pasó. Primero fueron ampulitas, pero se rascaban mucho porque eran gatos, ¿no? Y después se les empezó a necrosar la piel. Bueno, se le empezó a necrosar porque fue a un gatito, ¿no? Entonces, y finalmente es como quitar eso. Hay diferentes maneras de cómo demostrar esta hipersensibilidad, sobre todo
en estos individuos, ¿no? Unas son las lesiones en piel, pero además pueden presentar, por ejemplo, vómitos, pueden presentar problemas respiratorios, pueden presentar diarreas. Entonces, estos cuadros, ¿no? Que son mucho más severos, pues es importante como cuando llegan a consulta, a lo mejor no llegan por las lesiones en piel, sino por los procesos vomitivos o diarreicos. Entonces, intenten, ¿no? Obtener la mayor cantidad de información posible. Normalmente pensamos, vómito, algo comió, ¿no? Y en pocas ocasiones nos ponemos a ver ha habido cambios en el ambiente, como que cambiaron el desinfectante, el jabón de casa, ¿no? A veces el jabón para la ropa, con lo que lavan los tapetes, o incluso si son perros o gatos que se suben a los sillones o a las camas, ¿no? El mismo jabón que utilizan para lavar la ropa les puede causar sensibilidad. Esto nada más como para tenerlo dentro de las opciones eh, de diagnóstico cuando llega un paciente en estas condiciones a consulta. ¿Ok? Estas son las lesiones más frecuentes que se observan en las dermatitis por contacto, ¿no? Son áreas eritematosas. Si se fijan, además la piel está reseca, además de eritematosa, ¿no? Está reseca y tiene muchas pápulas, ¿no? Vean las ronchitas incluso en algunos lados. Y esto, además de que les da mucha comezón, es muy doloroso. Y como son zonas muy extendidas, pues entonces normalmente no la pasan muy bien, que digamos, ¿no? Esto también es frecuente, por ejemplo, cuando se llevan a los animales de paseo y los llevan a lugares que son nuevos para ellos, ¿no? En donde hay olores distintos, van a intentar así como, sí, me pego a todo para tener un olor nuevo, y después eso les causa hipersensibilidad, y entonces ahí hay que tener como cuidado, ¿no? Nada más rico y maravilloso para un perro que embarrarse si los sacan a pasear al bosque, ¿no? Y encuentran un mojón de vaca, quieren ver un perro feliz, permítanlo que se llene, si les gusta, ¿no? Porque hay también de perros a perros. Pero es como a los labradores, ¿no? Que vean una río, una presa, y van a ser igual los más felices, pero quién sabe cómo carambas está el agua o qué es lo que han puesto en el agua, y ellos igual se van a aventar. Entonces es importante siempre preguntar, tomar toda la historia clínica para ver qué es lo que trae en consecuencia. ¿Ok? Pasándonos ahora ya a procesos autoinmunes, que también son procesos inmunológicos, pero en este caso son procesos en donde la reacción autoinmune es contra el mismo organismo. Normalmente las lesiones son mucho más severas, y lo que se observa en estos casos igual inician con áreas eritematosas, ¿no? Que pueden ser máculas, posteriormente pápulas, y normalmente aquí en este tipo de alteraciones autoinmunes ya van a ver la formación de vesículas, ¿no? Las zonas en las que se presentan, bueno, pues igual, inician en uniones mucocutáneas, pero en casos muy severos se pueden extender a todo el cuerpo. Entonces, vamos a empezar por una de las alteraciones que se presentan con cierta frecuencia, porque creo que lupus es más frecuente en humanos, pero pénfigo es más frecuente en veterinaria. Entonces, sí, pénfigo está con más frecuencia para nosotros en medicina veterinaria, y lo que se presenta aquí es un proceso como de hipersensibilidad, pero contra el cemento intercelular. Entonces, si se acuerdan, ¿no? El cemento es justamente lo que está uniendo a las celulitas.
en el estrato epidérmico. Entonces, lo que van a tener aquí es una reacción de hipersensibilidad contra ese cemento. Entonces, van a tener procesos inflamatorios muy severos y las lesiones microscópicas, así como estas lesiones pustulares o vesiculares en uniones mucocutáneas, es una lesión macroscópica característica. La lesión histológica característica es justamente la acantolisis. ¿Se acuerdan que se soltaban las celulitas? Como se está atacando al cemento intercelular, pues estas celulitas se van soltando porque ahí es en donde está la reacción inflamatoria. Esto es nada más para que se acuerden justamente cómo se da el proceso, ¿no? De la mácula, la pápula, la vesícula, y cuando se llega ya a contaminar, que tengamos la pústula, ¿no? Cuando esto se presenta en uniones mucocutáneas, tienen que considerar un proceso autoinmune, ¿ok? Estas son las lesiones características en el sitio de lesión, ¿no? En uniones mucocutáneas normalmente se presentan alrededor de los ojos, alrededor del plano nasal, alrededor de los belfos y en la punta de las orejas. Den chance, no me deja. Ok, esperen. Ahora sí. Ya. Bueno, se me olvidó lo que les estaba diciendo. De las orejas también puede ser en patas, ¿no? En la unión del Se le está trabando, doctora. glúteo. Entonces, primero, bueno, Doctora. eh, ¿Ya me oye? ¿ahí me oyen? Sí, doctora. Con un poco de eco, pero creo que sí. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ya. Listo. Ah, ok. Bueno, estaba buscando, ya lo encontré. ¿Ven? Yo sabía que lo tenía aquí cerca. Dejen ver porque el problema justo es que aquí no estoy con internet fijo a ningún lado. Entonces dejen ver si de pura casualidad estos audífonos sí los pesca. ¿Ahí me escuchan? Doble, doctora, pero sí se escuchó. Creo que se escucha mejor de la otra forma, doctora. ¿Se escucha? Sí, es que se escucha bajito y como que se corta. Esperemos que no. Ok, esperemos que no se corte entonces. Ahí está. Ahí sí ya lo escuchan bien, ¿no? Suena como alarma de carro, lo siento. No es mi intención, lo prometo. Pero sí, ahí ya me oyen. Sí. Ok, perfectísimo. Bueno,
Entonces, nuevamente, cuando regresamos a este tipo de alteraciones, ¿no? Inmunes, es importante siempre recordar que el diagnóstico es clínico patológico. Entonces, normalmente cuando tienen este tipo de alteraciones, un error cuando llega esto a diagnóstico, y normalmente sucede, ¿no? Es que llegue un paciente y su primera opción diagnóstica sea es pénfigo, ¿no? O es lupus, porque entonces empiezan a dar tratamiento con corticosteroides y ya no prueban más, y no necesariamente es así, ¿no? Entonces, normalmente esto debería de ser como su última opción diagnóstica y siempre piensan más cosas. En, en alguna ocasión nos llegó un paciente, desafortunadamente llegó ya a la sala de necropsias y tenía lesiones pustulares, ¿no? Vesiculares, y lesiones en las patitas, lesiones en las orejas. No me acuerdo si la historia clínica también mencionaba el plano nasal, la cara, no sé qué. Entonces consideraron como su primera opción que se pudiera tratar de otra cosa. Hicieron solamente raspado, y no observaron, pensaban en ácaros, y no observaron nada, ¿no? En el raspado que hicieron. Entonces dijeron, pues si no son ácaros, se trata de un proceso autoinmune, y le empezaron a dar tratamiento a además era un individuo joven, debe de haber tenido, no sé, como año y medio. Empezaron tratamiento con corticosteroides para este paciente, y lo único que hicieron fue inmunocomprometerlo. Y finalmente el diagnóstico sí era demodicosis, ¿no? Solamente que no hicieron aparentemente, o, o no salió el demodex en el raspado que hicieron, no hicieron un raspado profundo o no lo vieron, pero no hicieron ninguna otra toma de a considerar en sus diagnósticos diferenciales, ¿no? Una biopsia hubiera sido lo más indicado. Claro que es un proceso eh, más invasivo que solamente el raspado, pero si estás viendo que estás dando tratamiento y no está mejorando tu paciente con el tratamiento que estás dando, entonces es momento de detén el tratamiento y vuelve a considerar opciones diagnósticas. A este perrito no le dieron esa oportunidad, siguieron, y lo único que hacían es no estar respondiendo, más corticosteroides. Finalmente tuvo una demodicosis generalizada. Eso se volvió con un pioderma, incluso un pioderma profundo, llegó hasta la fasciculitis, ¿no? O sea, ya todo él estaba así. Y evidentemente era muchísimo dolor, era un individuo muy joven que lo mismo, ¿no? Era ya tanto el dolor que dejó de tener una vida normal por el dolor que tenía, se rascaba, se hacía de todo y no daban. Finalmente los dueños decidieron eutanasia porque ya no se les hacía justo tener sufriendo de esta manera a su perrito, y decidieron eutanasiarlo. Y cuando vamos viendo, bueno, tiene una cantidad de Demodex que por eso no daban. Lo único que hacían era inmunocomprometerlo, y los Demodex decían, ¡yay! Y entonces ellos proliferaron en todos lados. Ya tenía, evidentemente, ya para cuando llegó, ya tenía exudado en toda la piel, ¿no? O sea, ya se había vuelto un proceso septicémico, ya tenía procesos sépticos también en pulmones, en articulaciones, pero fue a consecuencia de un mal diagnóstico. Entonces, se vuelve de verdad importante no clavarse con una sola cosa, ¿no? Y siempre mantener como estas opciones abiertas. Y de verdad, si algo no está funcionando cuando están dando el tratamiento, siempre consideren,
¿no? Cambiar de opción, ¿no? Finalmente, la respuesta al tratamiento es lo que les va indicando para dónde moverse. Este fue un caso desafortunado, ¿no? Afortunadamente tampoco es que sean los casos muy, muy frecuentes así, pero ese sí nos impactó mucho porque decíamos, es que, ¿por qué no repitieron otra muestra? ¿Por qué no tomaron una biopsia? Le pudieron haber salvado la vida al paciente. Pero lo que sí es un hecho es que ya que llega a esos estados, ¿no? Pues es muy difícil de poderlo sacar adelante. Ok, bueno, pues entonces más de estas lesiones, ¿no? Vean, inician por plano nasal, se van extendiendo y bueno, en este caso ya tiene alteraciones en el resto de la cabeza, ¿no? Ya más que vesículas aquí, lo que tiene son las costras, ¿no? Y el diagnóstico en estos casos, además de ser clínico patológico, cuando vemos las lesiones histológicas, es necesario siempre corroborar con una inmunohistoquímica. Y lo que tenemos que buscar, ¿no? Estas son el tipo de lesiones que se observan en los casos de pénfigo, en donde tenemos justamente estas vesículas, y estas vesículas pueden ser subcorneales, pueden ser supravasales, pueden llegar a ser subepidermales, ¿no? Aquí se separan de la membrana basal, o pueden llegar a ser panepidermales, en donde se ve afectada todos los estratos de los queratinocitos. Pero aquí evidentemente es un esquema, cuando lo vemos a nivel histológico no necesariamente es así de claro, pero lo que sí es muy característico, quiero enseñarles, no, las acantolisis, ¿no? ¿Se acuerdan de estas celulitas sueltas, estas células acantolíticas? Eso es característico, y para poder hacer el diagnóstico entonces con una inmunohistoquímica para, normalmente hacemos anti-IgG para determinar en dónde está la inmunoglobulina G. Ustedes no ven ese letrero, pero tengo un letrero que no me deja mover. Ya. Ok, entonces, y esto es básicamente lo que nos va a ayudar a determinar cuál es el tipo de pénfigo. Ahora sí, tenemos además diferentes tipos de pénfigo. El pénfigo foláceo, ¿no? Que es uno de los más frecuentes que se presentan en veterinaria, normalmente afecta principalmente a cara, y el tipo histológicamente las pústulas o las lesiones que se observan son subcorneales. En el pénfigo eritematoso, normalmente aquí son lesiones muy parecidas a lo que veíamos en la fotosensibilización, ¿no? Empiezan con estas áreas de despigmentación. Puede haber casos de fotosensibilización y es principalmente en la cara. Es no necesariamente fácil hacer la diferenciación de estas, solamente que el eritematoso es mucho más severo. ¿Ok? El pénfigo vulgar es el pénfigo que se presenta con mayor frecuencia en humanos, pero no es tan frecuente en veterinaria. Y lo que sucede aquí son en uniones mucocutáneas, en cavidad oral, y las lesiones son supravasales. Entonces, normalmente este tipo de alteración es mucho más severo, porque las lesiones son más extensas justamente porque se están desprendiendo todas las células de la epidermis de la membrana basal, ¿no? Entonces, acuérdense que si tenemos lesionada la membrana basal, ya no hay posibilidad de que pueda haber un proceso de reparación. Por lo menos no se lleva a cabo de manera fácil. ¿Ok? El pénfigo vegetante son más bien como proliferaciones papilomatosas.
por eso el término de vegetante, ¿no? Se ven como vegetaciones sobre la piel, y el pénfigo bulloso es el que se presenta en uniones mucocutáneas, en las axilas, en las ingles, y también son lesiones muy extensas, muy severas. Tampoco es que sea tan frecuente, pero sí se llegan a presentar. No viene. Bueno, lesiones de pénfigo foláceo y de pénfigo vulgar, ¿no? Entonces, lo que les digo, en la unión entre el cojinete y la piel de la pata, pero aquí, bueno, pues ya tiene lesiones costrosas que seguramente fueron vesiculares en los cojinetes. Evidentemente esto les ocasiona mucho dolor, entonces empiezan a tener cojera, pero no nada más se les presenta en una patita, sino que es como generalizado, es muy extenso. Entonces, sobre todo lo que hay que cuidar con estos individuos también es el dolor que tienen, ¿no? Vean en el pénfigo vulgar, ¿no? Las lesiones son muy extensas. Igual en uniones mucocutáneas, aquí la lesión empieza en la patita, pero se van aumentando las lesiones, y la otra es, les da comezón, les duele, pero se empiezan a rascar. Entonces, muchas veces ya lo que ven son las dermatitis que ellos mismos están ocasionando por estarse rascando, y entonces podemos no ver cuál es la causa principal, ¿no? Entonces es muy importante que en estos pacientes que tienen problemas de piel, las consultas se hagan regulares. Y algo que también se vuelve importante, no es platicar con los tutores, porque el tratamiento que finalmente ellos van a dar en casa y ese seguimiento va a ser crucial en la calidad de vida de los individuos, y sobre todo les van a ayudar mucho a ustedes como clínicos para poder hacer un mejor diagnóstico. ¿Ok? Vean las lesiones a nivel del vientre. Si se fijan, aquí lo que tienen es una gran cantidad de pápulas y de pústulas ya, ¿no? O sea, había vesiculitas, y aquí tienen justamente las áreas. ¿Se acuerdan las lesiones de collarete, no? Vean, en realidad son estas áreas de descamación, pero aquí lo importante es cuál es la causa, no tanto la descripción de la lesión, pero sí justamente en qué áreas se están presentando. ¿Ok? Entonces aquí por localización, a lo mejor el primer diagnóstico diferencial sería una dermatitis por contacto, más que una dermatitis autoinmune o un proceso autoinmune. Por eso es importante revisar y considerar todas las opciones de diagnósticos clínicos en estos casos, ¿no? Aquí ya estaban hasta acá las imágenes histológicas, y aquí lo que les digo, ¿no? Vean, es pénfigo foláceo, las lesiones son, se supone que son subcorneales. Sin embargo, si se fijan, ¿no? Ya en un corte histológico, en realidad la lesión está extendida, porque tengo una alteración inflamatoria suprabasal, pero la pústula más importante la tengo subcorneal. Vean las células acantolíticas, ¿no? Aquí las celulitas sueltas y todo el infiltrado inflamatorio que estamos observando. Entonces, este tipo de tratamiento, de diagnósticos, siempre es necesario que se realice la confirmación con una histopatología y con una inmunohistoquímica. Les debo las inmunos, perdón, pensé que estaban en esta, pero no. Pénfigo vulgar, acá están las lesiones suprabasales, ¿no? Vean en dónde están las pustulitas, y bueno, aquí está claro, pero cuando tenemos extensas áreas ulceradas y procesos inflamatorios muy severos,
no necesariamente es fácil poder determinar cuál es el tipo de pénfigo con el que estamos tratando. Y la otra es el tratamiento en todos los casos, eso siempre, acuérdense, estas enfermedades no se consideran curables, solamente tratamientos paliativos, ¿ok? Entonces, eso también es como importante que lo mencionen y lo más importante es recordar, eh, el tratamiento debe de ser procurando mejorar la calidad de vida de estos individuos. Pero cuando dan tratamientos muy prolongados con corticosteroides, ya sabemos que es muy factible que se va a desarrollar un hiperadrenocorticismo. Entonces es muy importante ya manejarlo de manera integral y no nada más quedarnos en el puro tratamiento de la piel, sino estar revisando todo, ¿no? Esto evidentemente tampoco es sencillo para los tutores y sobre todo no es, son tratamientos eh, baratos. Entonces ahí es muchas veces en donde pueden llegar a tener pues complicaciones con los tutores de los pacientes, ¿no? Aquí está más o menos la patogenia del pénfigo, entonces se forman reacciones, bueno, la reacción antígeno-anticuerpo contra el cemento intercelular y lo que va a suceder entonces es que las celulitas se van separando. Esta imagen de microscopía electrónica de transmisión es súper linda justamente porque están viendo todas las uniones de los ¡La desmosomes. madre! Por favor, cuiden sus micrófonos, ¿ok? Entonces, ok. Ya se me olvidó lo que estaba. Ok, bueno, pues aquí lo que tienen es las lesiones histológicas, ¿no? De la acantolisis, vean todas las células acantolíticas, ok, cómo están sueltas, ¿no? Y bueno, finalmente pues la lesión. Aquí otra vez tenemos a las células acantolíticas, aquí es por encima de la membrana basal que se están separando justamente estas celulitas, ¿no? Y lo más importante, hasta acá estaba, lo más importante, era lo que les decía, es hacer una reacción de inmunohistoquímica contra IgG o IgM y cuando marcan alrededor de las celulitas, entonces podemos considerar justamente que se trata de pénfigo. Algo importante a considerar, bueno, es en el sitio en donde se toma la biopsia, ¿ok? Es importante, ¿no? Que ubiquen la zona, la mejor zona de lesión, si la toman en donde está la lesión más importante, lo más probable es que no vamos a tener como un buen diagnóstico. Siempre acuérdense de tomarla de la zona de interfaz, en donde están las lesiones y está la piel sana para que se pueda ver con más claridad, ¿ok? Sobre todo hacia cuando queremos ya hacer la confirmación de la inmunohistoquímica. La imagen que tienen acá a la derecha es una inmunofluorescencia, ¿no? Está marcado con fluoresceína. Estos anticuerpos fluorescentes marcan también muy lindo, pero bueno, esto para nosotros no es tan factible de realizarla y normalmente el diagnóstico lo hacemos acompañado la histología de inmunohistoquímica. Ok, vamos a ver entonces lupus eritematoso.
Y lo que sucede aquí en estos casos, en el caso de lupus, es que se presenta una reacción inmune contra, contra el núcleo de las células o contra la membrana basal. Entonces, normalmente los casos de lupus son mucho más severos. En pénfigo lo tenemos la reacción contra el cemento intercelular. Entonces digo, finalmente la piel es el órgano más extenso de todo el cuerpo, son casos graves, pero en el caso de lupus, los anticuerpos son contra el material nuclear de las células. Entonces las reacciones son en todo el organismo, ¿no? Entonces normalmente tienen no precisamente un buen pues un buen pronóstico, sobre todo una buena calidad de vida. Se pueden mantener durante mucho tiempo y esto evidentemente depende de, de muchas cosas, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que en el caso del lupus en particular, hay una mayor frecuencia de presentación de estas alteraciones en hembras y aquí sí es parejo, tanto en medicina veterinaria como en medicina humana, ¿no? En mujeres. Aparentemente hay como una relación con hormonas, ¿no? Con estrógenos. No es exclusivo porque también se presenta en machos, pero sí la tasa de presentación es casi de 4 hembras por cada macho que se presenta. Entonces aquí sí es como muy marcada la diferencia, ¿no? Y aquí las razas que se presentan con mayor frecuencia son los dolicocéfalos, una mención especial para los huskies, ¿no? Para los Siberian Huskies, en donde es como una de las patologías autoinmunes más frecuentes y normalmente este tipo de lesiones se observan en individuos desde juveniles, ¿no? Hay veces desde donde los 6 meses se pueden llegar a presentar estas alteraciones. También se pueden ver en colis, pastor alemán, incluso en labradores, ¿no? Pero bueno, nada más como para tenerlo en consideración. Tenemos dos formas básicas de presentación del lupus, la forma discoidal o la forma sistémica, y inician igual que veíamos en el caso del lupus, en uniones mucocutáneas y son lesiones vesiculares, pero que rápidamente ulceran. Es difícil que tengan una cicatrización adecuada y también empiezan a tener problemas de despigmentación de la trufa, ¿no? Entonces, este es un labrador y si se fijan, ya tiene la trufa casi completamente despigmentada, ¿no? Ya nada más tiene como algunos eh, parchecitos en donde tienen melanina, pero lo que predominan son estas lesiones de ulceración. Si se fijan, aquí no tiene tanta lesión a nivel de belfos y no alcanzamos a ver lo demás de la carita de este perrito. Pero aquí estamos viendo un pastor belga, ¿no? Y muy frecuentemente a estas lesiones les dicen que tienen lesión de alas de mariposa, porque esta zona del plano nasal se une con las lesiones a nivel de los ojos y entonces es como si fueran pues la lesión de plano de mariposa. Estas lesiones también se observan en mujeres, ¿no? Y se les observa como áreas eritematosas y también tienen esta distribución, ¿no? Alrededor de los ojos y se ve como muy extendido estas áreas, primero eritematosas y posteriormente vesiculares. Entonces, vean aquí otra vez. Es el plano nasal, las áreas perioculares y aquí estamos viendo la punta de las orejas.
Ya aquí lo único que observamos son estas lesiones costrosas, pero para que hayan llegado a estas lesiones costrosas es porque antes hubo una vesícula que se ulceró y entonces ya tienen la zona de la costra. Y vean otra vez estas áreas de despigmentación del plano nasal. Perdón, me regresé. Entonces, la lesión característica que se observa en estos casos de lupus es justamente la dermatitis de interfase. ¿Se acuerdan que mencionábamos que lo que se observa es este infiltrado inflamatorio? Se le llama de interfase porque está entre la epidermis y la dermis superficial, ¿no? Aquí el proceso inflamatorio es tan severo que se observa ya todo basofílico, ¿no? De manera generalizada. Oh Dios, algo hice que no tenía que hacer. Ahí está. De manera generalizada, todo esto es la reacción inflamatoria. Entonces, lo que les decía, estos procesos normalmente son mucho más severos y algo importante a considerar en los pacientes con lupus es que normalmente, como tienen un proceso inflamatorio crónico, se ven afectados riñones. Por un lado, también van a tener una afectación directa contra la membrana basal en riñones a nivel de glomérulo, en la membrana mesangial. Entonces tienen reacciones tanto membranosas, ¿no? Tienen una glomerulonefritis membranosa y posteriormente bueno, también es frecuente que cuando tienen ahí toda la inflamación sea membrana proliferativa, pero muy fácil, como la reacción está directamente sobre la membrana, pasan a glomerulonefritis esclerosantes. Entonces, normalmente los pacientes con lupus es necesario estar revisando el funcionamiento renal, ¿no? Entonces, normalmente los pacientes de lupus terminan con cuadros de insuficiencia renal grave. Entonces, por ahí pero no hay manera de evitarlos. Están produciendo una reacción antígeno-anticuerpo que además está circulando en el organismo y esto ya sabemos que nos va a ocasionar problemas a nivel renal, sobre todo a nivel glomerular, que es el inicio de la nefrona, ¿no? Y además de eso, tienen una reacción inmune directamente contra la membrana basal. Entonces, aquí depende mucho del el tratamiento, ¿no? El que tan rápido puedan hacer algo por estos pacientes y normalmente, les digo, su calidad de vida se ve afectada en relativamente poco tiempo, comparado, por ejemplo, con un paciente de PENFI. ¿Ok? Aquí están observando la dermatitis de interfase, la incontinencia pigmentaria, ¿no? Y si se fijan, bueno, tenemos algo de exocitosis, esta inflamación en que está infiltrando a la epidermis y aquí no tenemos tanta reacción, pero si hacemos bueno, eso es nada más en mujeres, ¿no? Las lesiones que les digo de alas de mariposa son estas, ¿no? Son lesiones primero maculares y luego se les hacen vesiculitas y se hace como esta zona de antifaz, ¿no? Y esto es como muy frecuente en los pacientes con pénfigo, perdón, con lupus. Y les decía, lesiones renales es un hecho que van a tener, pero no nada más lesiones renales. También desarrollan miocarditis y alteraciones a nivel de articulaciones. Es frecuente que la presentación sea también en individuos juveniles. En el caso de mujeres, estamos hablando de mujeres alrededor entre los 20 y 24 años, es que se puede llegar a observar con mayor frecuencia este tipo de lesiones, ¿no? O de alteraciones.
también se ha determinado que hay un cierto componente genético que pueda estar implicado en estos casos. Hay como predisposición familiar a que se presente. Igual pueden darse casos de artritis reumatoides en estos pacientes con lupus. Y el fenómeno de Raynaud, que es una de las características clínicas que ayuda a determinar, es justamente que la punta de las yemas está más clarita, pero además es hipersensible. Tienen mucha sensibilidad, ¿no? Entonces, cuando tienen estos procesos de polineuropatías, que es frecuente que presenten los pacientes, les molesta hasta la ropa que se ponen, ¿no? Entonces, y suele ir de la mano también con trastornos en el comportamiento porque tienen como esta hipersensibilidad, les molesta la ropa, les molesta la luz, tienen fotosensibilidad, les molestan los ruidos, entonces hay cambios en el comportamiento también importantes en estos pacientes. Evidentemente esto es mucho más difícil de verlo en un paciente para nosotros en veterinaria, ¿no? Estos cambios de comportamiento normalmente, como están molestos, los pacientes lo único que hacen es buscan lugares oscuros para esconderse y que no los molesten, ¿no? O sea, porque están molestos con todo lo de alrededor. Este, y bueno, pues de ahí, ¿no? Aquí las lesiones que se pueden llegar a presentar, anemias hemolíticas también pueden llegar a verse, trombocitopenias, ¿no? Ya en procesos crónicos, fibrosis pulmonar, pero esta no es exclusiva de lupus eritematoso, bueno, miocarditis, endocarditis y demás. No cambia. Ok. Entonces, bueno, hasta aquí dudas, preguntas antes de que nos movamos a otro tema. No. Ok, vamos a tomar unos minutos de descanso. Voy a ir por una pastillita para el dolor de cabeza y ahorita nos vemos. Déjenme que yo pueda pausar la grabación. Ok. Bueno, ahí sí me oyen, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, vamos a ver trastornos nutricionales que afectan piel y en realidad no se deja. Uno, cuando pensamos en piel, uno de los más frecuentes trastornos que debemos de pensar es deficiencia de vitamina A. Y a esto se le conoce como dermatitis responsiva a la vitamina A. Ya estoy grabando, Jimena, gracias. Entonces, normalmente lo que sucede cuando tenemos deficiencia de vitamina A es que tenemos un problema en la cornificación de la epidermis. Entonces, lo que empieza a pasar en estos individuos es que se presenta una como descamación, ¿no? Muy frecuente y casos de seborrea. Esto en algunas razas se presenta con mayor frecuencia. Se supone también que hay como una cierta predisposición familiar, sobre todo, y muy frecuentemente, ¿no? Lo que se presentan también son estos como quistes foliculares, ¿no? Que tengamos problemas de quistes foliculares, que tengamos esta excesiva descamación y mucha seborrea. Es muy frecuente también que estos individuos presenten, por lo tanto, infecciones en la piel, ya sea por bacterias o incluso por malacesia. Y la ventaja de este tipo de alteraciones es que suplementando vitamina A en la alimentación se mejoran las condiciones de pacientes. Entonces, normalmente, eh, ahí está. Normalmente, ¿no? Con uno de los tratamientos, independientemente del problema de piel que llegue a consulta,
algo que se suele hacer en los casos de clínica de trastornos de piel es de inicio dar complementos nutricionales. Y en esto va implícito tanto la vitamina A como antioxidantes, ¿no? Para que le ayude independientemente de en lo que viene lo demás, esto les va a ayudar en el tratamiento a estos individuos, ¿ok? De manera general, pero en el caso de las dermatosis por vitamina A, bueno, pues más que nada porque es en estos casos es justo lo que se presenta. Algo importante aquí a considerar también es la dosificación de la vitamina A, porque excesivas cantidades de vitamina A también son tóxicas. Entonces, cuando lleguemos a músculo, ¿no? Sobre todo a hueso, vamos a ver lo que pasa cuando tenemos estas excesivas cantidades de vitamina. Esperen. Listo. Entonces, normalmente lo que se presenta son alteraciones nivel de hueso. Entonces, sí es cierto, hay que dar suplementos, pero es muy importante revisar la dosificación, ¿no? Entonces, esto que no se pierda de vista, por favor. Deficiencia de zinc o dermatosis responsiva a zinc. Se presenta principalmente otra vez en el Siberian Husky, también en el Alaskan Malamut y otra vez se presentan en individuos juveniles entre 1 y 3 años. Y justamente les decía hace rato cuando hablábamos del lupus, ¿no? Perdón, del pénfigo, que había que poner atención en los Siberian Husky justamente porque presentan cierta predisposición a deficiencia de zinc y las lesiones son muy parecidas en un inicio, ¿no? Van a presentar engrosamiento de la piel, bueno, primero áreas eritematosas y pueden presentar lesiones pustulares, costritas y posteriormente liquenificación justamente en uniones mucocutáneas, ¿no? Entonces, hasta este punto es difícil clínicamente ver de qué podría estarse tratando. Entonces, por eso es necesario, ¿no? Tener más opciones diagnósticas. Entonces, en los casos de cachorros de raza grande también se puede llegar a presentar esta disminución en la cantidad de zinc y esto más que una disminución en la cantidad va en relación a aquellos que crecen muy rápido, ¿no? Es muy necesario dar en este periodo de crecimiento que es como de los 2 meses hasta el año de edad, ¿no? Una sobresuplementación de micronutrientes, entre ellos principalmente calcio para la formación de los huesos, pero también de vitaminas, ¿no? Y hay algunos los minerales que justamente lo que hacen es que pueden interferir en la absorción del zinc. Entonces, sí se está nutriendo a los pacientes, ¿no? Sobre todo esto en gran danés, ¿no? Que pasan de medir cuánto mide un gran danés al mes, a los 2 meses, deben ser como unos 20 centímetros, pero pasan de eso a los 8 meses de edad, que ya tienen como el tamaño que les corresponde, ¿no? Y crecen el 200% en periodos muy cortos de tiempo. Entonces, este crecimiento tan abrupto que se da, hay como varias situaciones ahí que hay que considerar, ¿no? Y una de estas es justamente los problemas de los micronutrientes. Dejen ver si vienen las imágenes para que las vean. Ok, entonces me parece más un
un husky blanco, parece más amolledo por la carita, pero no, está más larguito el hocico. Pero vean justamente las lesiones, ¿no? En uniones mucocutáneas, y son estas lesiones costrosas, vesiculares, ¿no? Acá también en el plano nasal empiezan a presentar estas áreas de despigmentación de la nariz, y entonces aquí justamente por eso pues es importante determinar qué es lo que está pasando. Acuérdense, en estos perritos que además son juveniles también, normalmente menores a 1 año, es una alteración eh, familiar, ¿no? Congénita, y en los perros que tienen rápido crecimiento, ahí más que nada es por el rápido crecimiento que se da, entonces es importante dar justamente este tipo de nutrición, no nada más para el crecimiento. Es muy factible que tengan también problemas en músculo cuando se dan estos sobrecrecimientos, dolores musculares en los gran danés. Son en la única raza en la que es frecuente que se presente. También me ha tocado en labradores, ¿no? Pero sobre todo en labradores cuando tienen displasia, y ahí más es por la displasia, pero como dolor de crecimiento como tal en el labrador, perdón, en el gran danés, y pueden llegar a presentar dermatopatías asociadas a deficiencias nutricionales, al zinc, justamente en estos periodos de crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, esto también como para tenerlo en consideración. De gran danés no tengo imágenes, entonces, pues no. Trastornos infecciosos, vamos a movernos para acá y vamos a ver entonces las infecciones cutáneas por bacterias son las más frecuentes que se llegan a presentar, y esto, bueno, importante considerarlas. Pueden ser primarias o secundarias. Nuevamente son más frecuentes las secundarias, ¿no? Ya vimos cuando tenemos, por ejemplo, seborrea en una dermatosis responsiva a vitamina A, cuando tenemos, no sé, en estas de las dermatosis responsivas al zinc, cuando tenemos deficiencia de ácidos grasos en la alimentación, cuando tenemos deficiencia de proteínas en la alimentación, podemos tener problemas en la piel. Normalmente se observa primero el pelo hirsuto, ¿no? La resequedad en la piel. Es muy frecuente que independientemente de la causa primaria que haya ocasionado una alteración, tengamos un pioderma. Los que están marcados con verde son las alteraciones que son más frecuentes, los piodermas superficiales y que sean secundarios, ¿no? Entonces, esos es lo que se observa con mayor frecuencia. Entonces, pioderma, recuerden, es el proceso inflamatorio de la piel, en donde lo que tenemos es un exudado supurativo, por eso el término. Entonces, aquí están observando una imagen de un pioderma superficial, ¿no? Vean la lesión macular, pero si se fijan, tiene también unas zonas blancas, que ahí justamente es en donde están viendo la evidencia de la reacción inflamatoria supurativa. ¿Ok? ¿Cuáles son las bacterias que tenemos encontrados con mayor frecuencia en este tipo de piodermas? Las bacterias que están en piel son normalmente Staph strepto, las que tenemos vinculados a este tipo de trastornos con mayor frecuencia. Y un caso en particular es el de los cerdos con Staphylococcus icus, ¿no? Entonces, esta epidermitis exudativa en los cerditos normalmente se presenta en individuos que están en crecimiento, y la lesión característica es justamente que tienen una gran cantidad de producción de sebo. Acuérdense que finalmente la producción del sebo es un mecanismo de protección para mantener de manera normal, nos ayuda a mantener lubricado el folículo piloso, pero cuando hay un proceso irritativo,
Entonces es como para intentar deshacerse de estas bacterias. El problema es que a estas bacterias justamente el sebo les ayuda para que proliferen un poco más, ¿no? Entonces, normalmente una sinonimia de esta epidermitis exudativa es el cerdo, la enfermedad del cerdo grasoso o cerdo seboso, ¿no? Entonces, aquí lo que están observando es literalmente, vean cómo se le ven como, literal, como si estuviera sucio, ¿no? O sea, tiene además de mucho sebo, costras en la piel, entonces se ven todas estas costras como si fuera suciedad, ¿no? Entonces, de hecho, si lo tocan, ¿no? Si tocan a un animal que tiene una dermatitis seborreica o una epidermitis exudativa, en este caso, se siente justamente todo el sebo en la piel, pero además en estos casos como tienen lesiones en la piel y entonces es frecuente que tengan costras, entonces es una sensación como particular, ¿no? Pueden llegar estos piodermas que en un inicio son piodermas superficiales a convertirse ya en piodermas profundos mucho más severos, como estamos viendo en este lechoncito. Entonces aquí ya no nada más es como esa imagen del cerdo grasosito, ¿no? Vean cómo está afectada ya la piel, ¿no? Vean este engrosamiento, esta liquenificación que se presenta en la piel, ¿no? Esto evidentemente les da mucha comezón, cuando tienen este tipo de lesiones, estos piodermas, les ocasiona muchísima comezón, hay mucha, y posteriormente, bueno, se rascan, hay mucho ardor, ¿no? Y de aquí es muy factible que pasen a un pioderma profundo y de ahí a que se vuelva un proceso sistémico, ¿no? Entonces es frecuente también que terminan con problemas cardíacos, problemas de endocarditis. Entonces, bueno, pues ya no les va tan bien, porque normalmente esto le sucede a individuos que no tienen un estado inmune que sea como lo suficientemente eh, adecuado, digamos, ¿no? Histológicamente lo que se observa, bueno, pues aquí están viendo la presencia de las costras y este engrosamiento irregular de la epidermis, ¿no? Tienen estas clavas de acantosis y un infiltrado inflamatorio en toda la piel, pero principalmente a nivel del folículo piloso es en donde tenemos una gran cantidad de bacterias. Es muy frecuente entonces que tengan las perifoliculitis o las foliculitis, incluso pueden llegar a tener furunculosis, ¿no? Y entonces tienen reacciones inflamatorias mucho más extensas en estos casos. Algo más les iba a decir, ya se me olvidó. Ok, otra bacteria que se puede llegar a presentar, y esto normalmente en lugares de clima más cálido, ¿no? Es Dermatophilus congolensis. Lo mismo afecta a individuos inmunocomprometidos, es más frecuente en individuos juveniles, por lo tanto, y lo que se observa, bueno, este es un individuo que está extremadamente afectado porque normalmente las lesiones son multifocales, pero en este caso de este cebú, ¿no? De este becerrito de cebú, si se fijan, ya tiene lesiones pustulares y papulares en todo el cuerpo. Lo más frecuente que se presente es cerca de las orejas, en las axilas, en las ingles, en las zonas de roce, ¿no? Y las lesiones que se observan son principalmente hiperqueratinización, descamación, una zona de eritema y de ahí, bueno, pues el pioderma, ¿no? Pero esto, bueno, pues se puede ir extendiendo hasta tener casos tan severos como esos. Dermatophilus congolensis es, ahorita la vamos a ver, a esta bacteria
que es gram negativa y normalmente sí se observa dentro de los folículos pilosos y estas formas alargaditas, ¿no? Son como características de dermatófilos, ¿no? Entonces, la dermatofilosis, que es el nombre clínico que se le da a esta alteración, les repito, es frecuente normalmente en lugares cálidos, ¿no? Bueno, vivimos en un país tropical, entonces pues ahí nos pega de todas, pero normalmente van como de la mano asociadas a algo más. Puede ser a piquete de pulgas, puede ser a piquete, a mordidas de mosca, puede ser a ácaros, ¿no? ¿Cómo se llaman estas? Ambliomas, ¿no? Amblioma es el nombre común, pero no son chinches, no. Garrapatas, gracias, ya me No, acuerdo. son garrapatas, doctora. Exactamente, los ambliomas son garrapatas. En las zonas en las que hay garrapatas, ¿no? Como ocasiona la lesión la garrapata, es factible que alrededor de esas zonas, además de la lesión por la garrapata, tengamos problemas de dermatofilosis. Eso era lo que quería decir. No es que la garrapata en sí o la mosca o demás ocasione la lesión, pero es una bacteria que es frecuente que la tengamos en piel, pero cuando encuentra las condiciones apropiadas afecta principalmente al folículo piloso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí los tratamientos son un poco eh, latosos, digamos, ¿no? Dependiendo el, el grado de lesión de estos individuos. Hasta dónde llegan. Ok, piodermas podales, ¿no? También son relativamente, creo que son unos de los más frecuentes que podemos llegar a ver y ahí sí, pues cualquier tipo de bacteria, normalmente este tipo de piodermas se ven asociados igual a alguna lesión que se presente en la pata, puede ser una excesiva eh, lesión por roce, ¿no? En individuos, por ejemplo, que están muy acostumbrados a estar en interiores y de repente un día deciden que los van a llevar a caminar a otro lado en donde haya piedras que se puedan lastimar, ¿no? En donde el roce sea mucho. Eh, Ahora que somos más, andamos arando, ¿no? Pero ahora que tenemos más los domingos ciclistas y los fines de semana ciclistas y no sé qué, que es muy frecuente que se lleven a los perros ahí corriendo junto con el que va encima de la bicicleta, ¿no? Es muy frecuente que estos animales terminen con pioderma, sobre todo porque se salen a la hora en la que el asfalto está caliente, ¿no? Y el que va en la bicicleta, pues va en la bicicleta, pero el perro va directamente con su patita sobre el asfalto caliente. Entonces, si alguna vez han tenido la curiosidad de quitarse los zapatos y poner su patita encima del asfalto caliente, ¿no? Se darán cuenta por qué que tienen estas lesiones los animales, ¿no? O sea, realmente lesiona las patas y además se los llevan como corriendo mucho en esta zona, entonces es frecuente que aquí estos individuos tengan lesiones de pioderma, ¿no? Entonces, eh, va a ser la lesión por irritación y posteriormente el proceso infeccioso de bacterias. Y ahí sí, bueno, pues no nada más Staph, Strepto, cualquier cosa que esté en el piso, ¿no? E. coli es de lo más frecuente que puedan tener en este tipo de piodermas interdigitales y se pueden llegar a volver pues como procesos inflamatorios muy insidiosos el tratar este tipo de lesiones. Piodermas profundos, ¿no? En este caso, en este burrito, es evidentemente un burro de trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, en los casos de lesiones por
picadura de moscas, es frecuente que tengamos justamente este tipo de lesiones, ¿no? Se van a ir en donde el burrito tiene la zona de roce, tienen lesión, vienen las moscas y entonces se hace una reacción inflamatoria ahí mucho más severa. Es muy fácil que se contaminen todas estas lesiones y entonces no nada más va a ser la picadura, la molestia, la comezón que tienen, sino que ya tienen un proceso inflamatorio y de aquí es muy factible que se vaya internamente, ¿no? Hacia los músculos, bueno, las fascias y luego ya hacia el músculo. Y evidentemente, pues este tipo de lesiones, además de molestas y dolorosas, pues llegan a ocasionar que no caminen a la velocidad a la que el propietario está esperando que lo haga y entonces les terminan por pegar más, por lastimarlos más en otras partes del cuerpo sin darse cuenta que lo que necesitan son atención a los problemas de patas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí es como un lío. Algunos de ustedes, aprovechando esto, ¿alguno de ustedes tuvo oportunidad de conocer el trabajo que hace la Donkey en México? Ok, bueno, pues justamente la Donkey trabaja con este tipo de pacientes. Gracias, Ángela. Ángela, sí. Y atienden principalmente a burros de trabajo, ¿no? Es una fundación inglesa y que lo que se dedica es justamente a atender a burros de trabajo de países marginados, así estaba, pero ahora les decimos países en vías de desarrollo como México, ¿no? Y sí, hacen todo eh, un trabajo con los burros y sobre todo con los dueños de los animales, ¿no? Hay muchas personas en muchas comunidades que como dependen del burro para hacer muchas cosas, pues literalmente sí les tienen como mucho, pues quizá no cariño, ¿no? Porque no es como la palabra quizá más adecuada, pero sí les tienen como mucha consideración. Y cuando saben que van a ir los camiones de la Donkey, ¿no? A veces de verdad se van y se están ahí por horas esperando a que lleguen para que les atiendan a sus animalitos. Y ahí es donde uno se da cuenta que pues el hecho de cómo tratarlos no es una cuestión de dinero, ¿no? De educación, sino más bien es como esta sensibilidad a las necesidades de los animales, ¿no? Entonces, creo que es una buena, es una buena experiencia. Si alguna vez tienen oportunidad, de verdad que les recomendaría eh, a mucho que pudieran asistir para que vean justamente, sobre todo porque van a comunidades en donde ya los conocen y en donde justamente les ayudan a poder hacerlo. El precio, no tengo idea, Grisel, ahí sí, no sé si les cobran a los, ahí, Ángela, si tú ya fuiste, platícame, porque yo no sé si les cobran, yo supongo que les deben de cobrar, pero como es una fundación filantrópica, si les cobran debe de ser mínimo. Normalmente, no necesariamente es así, ¿no? O sea, yo pensaría que no. Sí pueden ir a hacer voluntariado. De hecho, justo me estoy acordando porque ayer les ofrecí una plática a mis tutorados de primer semestre y justamente nos estaba hablando el doctor Mariano. Supongo que lo ubican, y él trabajó con la Donkey mucho tiempo antes de ser jefe de departamento. Él estaba como responsable de la Donkey. Entonces, sí,
Exacto, o sea, la gente es así como tú me vienes a ayudar y entonces les dan de comer y los tratan lindo. Es una bonita experiencia, de verdad. Pero bueno, si hay alguien, mañana, ¿no? Bueno, en algún momento tengo que hablar con Mariano porque quedó una plática pendiente con los alumnos de tutoría. Supongo que ahí les va a hablar un poco más de este trabajo que hacen en la Donkey, ya que ahorita no están saliendo a ninguna de estas prácticas, estas generaciones, pues por lo menos les platicamos un poquito de cuáles son las opciones que se puede llegar a hacer, ¿no? Entonces, le pregunto si se puede que vayan voluntarios, pero normalmente voluntarios siempre se necesitan, porque de verdad llega muchísima, muchísima gente y les toca hacer como de todo, porque pues uno dice, ay, sí, son burritos, pero pues ya vino y sé que son veterinarios y entonces les llevan el perrito y fíjese que mi niño también está mal y uno así de, no, es que no podemos y no hay manera de que no le digas que no y sí, fíjese que voy a atender a su burro, pero a usted no le puedo ver la mano que trae lastimada, ¿no? Entonces a veces hasta curaciones de manos les toca hacer con las personas y demás, pero el trabajo es lindo, pero se me pasaron las lesiones. Ok, piodermas. Entonces, staph, ¿no? Staph, strepto, pseudomonas, actinobacillus, pasteurella, proteus, truperella, viverstenia, todas estas bacterias pueden llegar a ocasionar lesiones en piel. Y normalmente se les llaman pseudomicetomas bacterianos porque el micetoma como tal son lesiones micóticas en la piel y las lesiones micóticas normalmente son así como lesiones muy aparatosas, muy grandotas y en este caso son pseudomicetomas porque el agente causal son bacterias, ¿ok? Entonces, evidentemente ya para que lleguen a este tipo de lesión, ¿no? Aquí a lo mejor mi primer diagnóstico antes de pensar en un staph o en un estrepto podría ser incluso actinobacilosis, ¿no? O aquí por cómo se ve, incluso hasta actinomicosis y que sea algo que esté afectando a hueso y además a tejidos blandos, ¿no? O combinaciones de. Y lo que les decía, ¿no? Normalmente en los sitios en donde la mosca llega y pica, ¿no? Y por eso es como secundario a. Acuérdense que las moscas normalmente se van a las zonas en donde hay agua, por eso se van cerca de las nostrilas, ¿no? Cerca de las comisuras labiales, alrededor de los ojos, alrededor del ano o de la vulva, en el caso de las hembras, alrededor del prepucio en los machos, porque ahí hay líquido, que es justo de donde pueden con la probóscis de poder sacar alimento y ahí es en donde muerden y entonces las lesiones frecuentemente las tenemos alrededor de estas áreas. O como en el caso anterior del burrito, ¿no? En donde hay una lesión por un golpe, empieza a ver, pues evidentemente hay sangrado y entonces ahí van a llegar las moscas y entonces es en donde van a tener las lesiones en las patas con mayor frecuencia, ¿no? O sea, si van caminando y los tienen en terrenos pedregosos, en montañas, lo que sea, lo que se van a lastimar con mayor frecuencia van a ser las patas y de ahí que se puede venir todo el demás conflicto, ¿ok? Entonces, bacterias, como ven, hay una gran variedad y pues el tratamiento es normalmente, pueden ser tratamientos locales, ¿no? Poner pomada, pero normalmente ya se requieren tratamientos sistémicos. Y no sé, cuando ya llegan a este grado, ¿no? Si incluso no nada más una debridación para sacar el exudado, sino hacer una extirpación de todo este proceso purulento. Entonces aquí la verdad es que hay como ciertos puntos en donde no tengo claridad porque hay, normalmente, y lo que yo sabía es que este tipo de procesos supurativos es mejor no tocarlos
y sin embargo estaba escuchando últimamente en los clínicos que es mejor quitar lo más que se pueda para ayudar en el tratamiento de estos pacientes. Entonces ahí ya les preguntarán a sus profesores en clínica qué es lo más adecuado. Erisipela, ¿se acuerdan? Dime, Víctor, antes de que nos vayamos. Disculpe, ¿podrías repetir por qué pseudomicetoma? Es que no me quedó claro, doctora. ¿Por qué pseudomicetoma es? Y ya no te entendí más, perdón. Ajá, bueno, ¿por qué la denominación de pseudomicetoma? O sea, ¿hay alguna lesión que se llame micetoma? Exactamente, hay lesiones sobre todo se utiliza más el término de micetoma en humanos y es precisamente, deja ver, no, creo que aquí no viene, pero en humanos la lesión por hongos en la piel son micetomas cutáneos. Entonces son como lesiones alopécicas, redondas, bien delimitadas y eso es un micetoma. Y normalmente están relacionadas a estructuras micóticas. Entonces, como estas son bacterias, la denominación clínica es un pseudomicetoma. En realidad, no sabes qué es un pseudomicetoma o un micetoma hasta que no tomas una muestra, puede ser una biopsia, y te das cuenta de quiénes son los agentes involucrados. Y básicamente ya cuando llegan a tener a lo mejor en una lesión como esta, bueno, pues no se preocuparían tanto, pero ya cuando tienen lesiones así de aparatosas, ¿no? Entonces, pues es relevante independientemente de que des un tratamiento antibacteriano, que consideren también dar algún antimicótico, porque evidentemente tratar algo así no va a ser precisamente rápido, ¿no? Normalmente sí, como que se va a llevar un buen rato para dar un tratamiento. Y esa es otra, cuando hacen tratamientos antibacterianos prolongados, es factible que se puedan llegar a contaminar con agente, bueno, contaminar o a agravar, digamos, con otro tipo de agentes como pudieran llegar a ser hongos. Pero de entrada para mí, que soy patóloga, ¿no? Yo pensaría en hacer la biopsia como primera instancia, independientemente de que normalmente lo que se hace es se inicia el tratamiento, ¿no? Con antibacterianos y ya que ven que no funciona, entonces ya toman la muestra para poder ver ahora sí qué era lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la mayoría de las ocasiones son pseudomicetomas, ¿no? O sea, son bacterias, que es lo que se puede llegar a observar con mayor frecuencia. ¿Sas? Sí, doctora, gracias. Ok. Bueno, entonces les decía, de erisipela, ¿sale? ¿Se acuerdan que erisipela normalmente nos ocasiona lesiones en corazón, pero la vía de entrada de erisipela es por piel. Erisipela es una bacteria que normalmente la tenemos presente en piel. Entonces es muy frecuente que la vía de entrada sea por lesiones en piel y se vuelva un proceso sistémico. Entonces, independientemente de la alteración que vamos a tener en un principio en la piel, ¿no? Ya sea la lesión de entrada, la úlcera, el que podamos tener el pioderma y demás, ¿no? Cuando se vuelve este proceso sistémico, es frecuente que tengamos lesiones de endocarditis, ¿no? Y de ahí la presencia de los infartos dérmicos. Entonces, bueno, pues esto nada más como para tenerlo en cuenta, porque esto también ingresó por una lesión en piel. Evidentemente, ya para que lleguemos a esto, la lesión de piel seguramente ya hasta debe de haber cicatrizado, pero bueno, es importante como tenerla en consideración, ¿no? Y ahora sí llegamos a los dermatofitos, que son los hongos en la piel. Y aquí las dermatofitosis, pues son justamente estas lesiones alopécicas, hiperkeratinizadas, normalmente con zonas de descamación, normalmente son pruríticas, ¿no? Les ocasiona muchísima comezón a los individuos
Y los hongos también son parte de esta flora normal de la piel. Para que tengamos un problema micótico en piel, tenemos que considerar que hay algo en el sistema inmune de este individuo que no está funcionando de manera adecuada, y estos son los micetomas. Justamente se hacen como estas lesiones, digamos, como nodulares, ¿no? Con hiperkeratosis, alopésicas, y a esto es a lo que en términos generales se le conoce como micetoma. Entonces, sí va a llegar ahí, Víctor, ¿ya viste? Entonces, estos son los micetomas, ¿no? Y el término más común, pues, son dermatofitos. Ahora, de los dermatofitos que pueden llegar a afectar a la piel, pues tenemos a todos los hongos, ¿no? Que pueden ser como, déjame ver si están, no. Ay, Doc, se está trabando Mande un usted, poquito. otra vez. ¿Ya me oyen o no me oyen? Hola, hola. ¿Sí me ¿Se oyen o escucha ya? bien? ¿Sí la oyen? Sí, Sí. a ver, siga hablando un tantito. Sí, sigo hablando a ver si me oyen. No, ya no. Ok, También ya se no. trabó. Ok. De repente, si tú me hablas, Rebeca, yo te escucho cortada. Entonces, no sé si es tu internet o es mi internet, pero el internet ha estado muy extraño. De manera general, por lo menos aquí en la casa, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que les decía es de los dermatofitos, ¿no? ¿Se acuerdan? Estoy intentando acordar el anuncio de, ay, ¿cómo va el anuncio de la caspa? Bueno, ya se me olvidó el nombre del principio activo, pero normalmente ahí nos decían, ah, sí, tricofitón que afecta y guaraguara, ¿no? Entonces, tricofitón es uno de los hongos que podemos tener aquí con más frecuencia involucrados en este tipo de procesos, ¿no? No es el único, pero sí es uno de los más frecuentes, y algo que es importante recordar es que normalmente los hongos se alimentan justamente de la queratina. Entonces, para hacer el diagnóstico de estos hongos, independientemente del tipo de lesiones que se observe, se puede hacer un raspado. Ándale, Medicasper el nombre. Gracias, Berenice. Eso era lo que me quería acordar, ¿no? El raspado, ¿no? Normalmente lo hacen, si lo hacen de esta zona, ahí está. Si lo hacen de esta zona, porque es la zona está más afectada, es la zona en donde aquí seguro encontramos, el hongo se va alimentando de la queratina. Entonces, si aquí ya no tiene pelo, ¿para qué se queda? Se van a ir a la periferia. Entonces, cuando hacen el raspado tiene que ser de la zona de interfase entre la lesión y donde ya no hay lesión. ¿Ok? Sí, ya vi que eras tú. Porque yo decía, uy, ya, pero si no me dicen, yo no me entero cuando esto falla, ¿no? Entonces, gracias por avisarme mejor. Entonces, para hacer el raspado, lo hagan de esta parte. Y muchas veces andan raspados, pero los raspados dicen, si aquí está la lesión, de aquí para que le atinen, ¿no? Y pues ahí ya no vamos a encontrar nada, lo único que vamos a ver van a ser descamación, o sea, van a ser células necróticas, a lo mejor observamos bacterias, pero parte de las bacterias del proceso secundario, pero no vamos a encontrar al agente primario. Tricofitón, Alejandra. Y entonces es como importante tomar bien la muestra, ¿no? En el caso que les decía hace rato, yo siempre me quedé con la duda de dónde tomaron la muestra, que no encontraron
a los Demodex, ¿no? En el que les decía que le dieron tratamiento como si fuera autoinmune. Pero les prometo que pocas veces yo he visto una demodicosis tan severa como esa. Entonces, bueno, mañana vamos a hablar de Demodex y vamos a dejarle ahorita hasta aquí. Nos vemos entonces el día de mañana a las 7 de la madrugadísima. Mañana sí nos toca madrugar.